Perdón. Ok. Nosotros estamos... Vamos a seguir. Ok, nosotros nos quedamos, Baruch Hashem, me parece que ya la acabamos, la Mishnah Dalet, del Perek Bet. Nada más déjenme abrir mis libros para que podamos tener todos los acordeones en su momento. Muy bien, vamos a hacer un repaso de la Mishnah Dalet. La Mishnah Dalet es, Uaya Omer, él solía decir, hacer retzonó kintzorja, haz tu voluntad como la voluntad de él, que deje y hacer retzonja kintzonó, para que él anule la voluntad de algunas personas malas que te quieran hacer daño, como él te quiere hacer cosas buenas para ti. Batel retzonja mipne retzonó, anula tu voluntad para la voluntad de él, que dei para que anule la voluntad de otros frente a tu voluntad. Hillel Omer, Hillel dice, Al tifrosh min hatzibur, no te apartes de la comunidad, ve'al tamim be'atzmach adiom motach, y no te confíes en un sentido no de confianza normal, sino de no sientas que tú ya estás protegido porque la mayoría de tu vida tuviste un estilo de vida sano o un estilo de vida sano, no nada más físicamente, sino también sano espiritualmente, emocionalmente, hasta el último día de tu vida. De alta dinet javerja chetaguía limcomó, y no juzgues a la otra persona, a tu compañero, hasta que tú ocupes su lugar, es decir, las mismas circunstancias de vida. De alto mar davar sheyeshva lishmoa shesofo leishama, y no digas una cosa que se pueda malentender. Aquí hay varias explicaciones. Básicamente este es un consejo que se le da a los rabinos o a gente que dice dinim, o podría ser también con un médico, algo que se pueda malinterpretar, no lo malinterprete, que diga cosas claras, habla claro, no hables entre líneas, de alto mar, le que shepane shne, y no digas, cuando tenga tiempo voy a empezar a estudiar Torah, Shema Lotipane, no vaya a ser que al final nunca tengas tiempo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la Mishnah Hei. Uaya Omer, él solía decir, ¿quién es él? Hillel, el que acabó la Mishnah Dalet, él solía decir, y aquí habla un poco sobre la didáctica y sobre la pedagogía. Ein bur yerejet, una persona bur viene de la palabra bor. Bor en ibrit es un pozo. Hay una diferencia, lo hemos dicho en Naví, que el Maharal trae la diferencia que hay entre bor y be'er. Be'er, que tiene una alef en el medio, es un pozo de agua, es un pozo que da para que las otras personas tengan un provecho. Bur viene de la palabra bor, que es un pozo que está vacío. Una persona que está vacía, una persona que no sabe, no nada más no sabe de Torah. Aquí, bur, la traducción de bur sería ignorancia. Una persona ignorante no puede ser yerejet, no puede tener mucho irachamaim, porque ¿de qué va a tener irachamaim si él no sabe nada? Es decir, si él no conoce, si él no sabe que existe una Hashem, o no sabe que existe una Torah, es muy difícil que esa persona pueda tener irachamaim, porque ¿a quién va a temer si no sabe nada? Velo amar et hasid, y una persona que es ignorante puede ser, no al nivel de bur, que es vacío, que es una persona que está vacía. Un amar es una persona que no está vacía, es una persona que tiene ira chamaim y todo, pero lamentablemente las circunstancias de la vida no le permitieron poder accesar a un estudio de Torah como tiene que ser. Entonces, Irat Shamayim tiene, pero no puede llegar a un nivel de Hasid. Hasid no nos referimos, obviamente, a una persona
que sigue la shitá hasídica, que pertenece a cierto tipo de hasidismo, sino hasid nos referimos a una persona que es más que un tzadik. Así la Gemara dice, un hasid es más que un tzadik. Velo a Baishan Lamed, y una persona que es penosa y le da vergüenza preguntar y nunca pregunta nada, no puede aprender. Velo a Kaptam Lamed, y una persona que es muy exigente en un sentido de akpadá, en un sentido de que cuando le preguntan, los alumnos tienen miedo de preguntarle porque, pues, no sé, les va a decir una grosería o los va a insultar o los va a hacer pasar vergüenza, no puede enseñar. Velo cola marbe bishorá mahkib, y no toda persona que por trabajar más se vuelve más pícara. Ahora vamos a entender qué es cada cosa. Ubimkom shein anashim, y en un lugar donde no hay gente, ishtadel liot ish, trata de ser gente. Quiere decir, en un lugar donde ves que hay, que es acéfalo, que no tiene una cabeza, que no tiene liderazgo, y tú entiendes que puedes enseñar y que puedes aportar, entonces, aporta. Bueno, aquí Hillel Zaken habla de muchas cosas juntas y tenemos que entender un poquito a qué se refiere, ¿sí? Es difícil poder separar las cosas aquí de lo que es Bur. Bueno, no es difícil. ¿Qué es Bur? ¿Qué es Yerehed? Y vamos a tratar de explicar un poquito. La traducción literal me parece que más o menos ya la supimos. Bur es una persona que no sabe absolutamente nada, ¿sí? Aunque dice el Rabbi Obadia, mi Bartenura, que a lo mejor sabe de otras cosas, pero no sabe sobre temas espirituales. Sobre temas, cuánto ganó, si el Chivas y el América, a lo mejor sabe muy bien, y a lo mejor tiene muchas técnicas de, dice el Bartenura, Masau Matán, es una persona que sabe mucho de comercio, pero, perdón, Afilu, ni siquiera una persona que sepa, perdón, me estoy haciendo bola. Bur es una persona que no sabe nada de nada, ni siquiera de cosas de comercio, ni siquiera cosas de la vida, una persona que es completamente ignorante de todo, de cualquier ciencia, de cualquier cosa. Esta persona tiene un problema porque esta persona, al no conocer nada de nada, no tiene de dónde agarrarse para poder ser un Yerejet. Yerejet, en los niveles de Irat Shamayim que nosotros conocemos, que los libros hablan, es el nivel más bajo de Irat Shamayim. El Irat Shamayim tiene diferentes niveles. El nivel más bajo de Irat Shamayim es tener miedo del castigo. Está muy bien, es muy bueno y es muy importante y es muy necesario. Y no puede existir ninguna persona que pueda asumir que tiene una relación con Hashem que no tenga miedo al castigo. Es algo que es básico. Las que están oyendo o las que suelen oír este shiur, que también han oído shiurim de Tania, saben que el Tania y los libros de Musar y los libros de Hasidut y el Rambam y todos los Jajamim hablan sobre la importancia que tiene tener miedo al castigo. Hay que tener miedo al castigo. No es suficiente el miedo al castigo, no alcanza eso, pero que existe y que una persona tiene que ser consciente de eso, por supuesto. Esta persona, como desconoce todas las circunstancias de la vida, todas las ciencias de la vida, no ciencias me refiero que tiene que ser una persona que estudió en la universidad, es una persona que no estudió nada, ni siquiera fue a la primaria, no sabe nada de nada de nada. Hagan de cuenta una persona que vive en la jungla, desconoce nada. Ustedes pueden decir, todas las personas algo saben. Sí, a lo mejor sabe cazar como un animalito, no tiene ninguna cultura de nada, no sabe leer, no sabe escribir, no es nada. Es muy difícil que esta persona pueda tener un acceso a entender lo que es la religión y a entender lo que es Hashem y a entender, obviamente estamos hablando en un nivel muy extremo. No sé si existe hoy en día una persona que se llame Bur, al nivel que el Rab Obadia mi Bartenura está diciendo, porque el Rab Obadia mi Bartenura lo que está diciendo es
que este señor, que es un bur en todo, no en niveles religiosos. Si vamos a separarlo y vamos a decir que se refiere nada más a una persona que es completamente ignorante de cualquier cosa de Torah, no sé, vamos a suponer una persona, un sobreviviente de la Shoah, que cuando nació justo en el año 38 y los padres lo dejaron al cuidado de una familia goy, y esta familia goy nunca lo educó, y él le cambiaron el apellido y le cambiaron el nombre, y él hoy se llama Ignacio Pormanowska, y él es un polaco común y corriente, y él no tiene ni la menor idea que es yehudí ni nada. Entonces, eso sería una situación de bur en el tema religioso, pero puede ser no bur, más bien no va a ser bur en otras cosas de su vida, pero en toda la parte que tiene que ver con una relación con Hashem, está muy difícil que esta persona pueda de repente un día despertarse y decir, ay, seré yehudí. Hay que tener mucha siyata dishmaya y hay que tener muchos de jutabot para que esto pase, pero lamentablemente hoy en día esto pasa con mucha gente del Yahadut, de Am Israel, que ni siquiera saben y no conocen si son Yehudim o no, y es un problema. Entonces, ese es un nivel muy bajo. Hay un nivel que es un poquito más elevado, que es esta persona que sí tiene Yirat Shamayim, pero por circunstancias de la vida, esta persona no pudo estudiar. Entonces, las mitzvot y la Torah que va a cumplir van a ser de un nivel muy reducido porque él sabe lo que le enseñaron, más que eso, al menos que él lo practique y lo haga, no lo va a lograr. Y lo que tenemos en común de estos puntos, que es la persona que es Gur, la persona que es Amaretz, la persona que es Baishan y la persona que es Kaptan, estos 4 puntos son personas que con circunstancias normales de su vida, ellos son así. Pero ellos tienen el libre albedrío, tienen la posibilidad de ejercer esa libertad para cambiar su realidad. Si ellos en verdad pueden, nada más que aquí, Hillel Azaken, para juzgarlos para bien, está diciendo, yo entiendo si esta gente permanece en este estado, no la estoy justificando, pero entiendo si esta gente permanece en este estado porque las circunstancias de la vida provocaron de alguna forma que estas personas sean así, ¿sí? El Baishan, una persona que es tímida, tiene que trabajar mucho sobre eso para poder romper esa situación de poder preguntar, porque no es parte de su carácter, no es parte. A lo mejor muchas de nosotras o todas de nosotras que somos Baishaniot, pero en un nivel normal, que no nos aterra pararnos a preguntar una pregunta, no podemos entender bien esto, pero para alguien que llega a un nivel de baishanut, de pena, fuera ya de lo normal, de una timidez ya muy grande, es muy normal y es muy lógico que no pueda preguntar. Y al no poder preguntar, se va a quedar con muchas dudas. Y al quedarse con muchas dudas, no va a poder aprender. Al menos que él busque otras estrategias. Entonces terminó el shiur y por su pena él no pudo preguntar. Entonces va a ir a Google o va a preguntarle a una persona que no le tiene tanta vergüenza, pero sí existen situaciones de que la persona se aterra y se aterra tanto porque es tan tímida que no puede hablar en público. No estoy hablando pararse a dar un discurso, eso por supuesto que no, pero ni siquiera en la escuela como alumna puede participar. Y a veces las morot nos equivocamos y pensamos de que es una tonta porque nunca levanta la mano, porque nunca pregunta. Y en verdad no es ninguna tonta, es muy inteligente y todo, pero, no sé, tiene algo que le impide preguntar y por eso es más difícil que esta persona pueda solucionar sus dudas. Y lo mismo con esta persona que es Kapdan, que es una persona que es muy fuerte de carácter y es un Makpid, es demasiado estricto. Esta persona, si tiene ese carácter así, tiene que trabajarlo, porque aquí está trayendo Hillel el ejemplo de que una persona así no puede ser moré, no puede enseñar. Una persona que se pone nerviosa si le hacen preguntas no puede enseñar, pero una persona que se pone nerviosa si le hacen preguntas tampoco no se puede convivir con esa persona, porque los hijos cuando le pregunten, o a lo mejor aquí es un tipo de persona que nada más con los alumnos se pone nervioso, con los hijos es un dulce, que también existe. Entonces, bueno, vamos a ir al Maharal de Praga,
que explica esto a un nivel más elevado. Y aquí dice, son personas que su nivel de ignorancia tienen como dos cosas, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa se llama, como dijimos antes, ser bur, y otra cosa se llama ser amaret. Son shnedevarim. Entonces, el Rab lo que trata de decir es, ¿por qué la Torah no dice al revés? ¿Por qué el Pirkei Avot no dice al revés? ¿Por qué no dice Eina Maaret Yerejet, Velo Bur Hasid? ¿Sí? Y lo mismo, como dice, Lo Abaishan Lamed, no el que tiene vergüenza puede aprender. Velo a Captain Melamed, y el que es muy estricto no puede enseñar. Velo Kola Marbe Bishora Mahkim. Entonces vamos a tratar de entender qué es esto lo que se refiere, ¿sí? En estas 5 partes, cuando dice la última parte, Vea Marbe Bishora y no Mahkim, lo que quiere decir es que es una cuestión circunstancial. Todas estas cosas son cuestiones circunstanciales. Si una persona se dedica mucho a una cosa, a la fuerza va a descuidar otra cosa. Eso no existe una situación de que así no pase. Ser completo y perfecto en todas las áreas de la vida de una persona, Baruch Hashem, eso no existe. Hashem hizo un sistema en las personas que las personas no podemos ser perfectas. Ein tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yechta. Eso lo dijo Shlomo Amelech. No existe la perfección en el ser humano. El único que es perfecto es Boreolam. No hay un tzadik ba'aretz, no hay alguien que nunca haya pecado, porque el chiste de la vida es hacer las cosas, es equivocarnos, obviamente es tratar de cometer la menor cantidad de errores que uno pueda, como Moshe Rabenu, como David Amelech, como Shlomo, como nuestros Avot, que ellos no pecaron a lo que nosotros consideraríamos un pecado. Para nosotros un pecado de ellos es una mitzvah, mitzvah de meadrin, mina meadrin, de Jumbrá, de Rejumbrá, porque ellos tenían un nivel de elevación muy, muy elevado. Pero todos en algo se tuvieron que haber equivocado, o con alguna intención, o con alguna palabra, o con algún pensamiento, con algo, porque Hashem a nosotros nos creó humanos y nos creó vulnerables. Entonces, una persona en algún momento de la vida, va a tener que replantearse cierto tipo de cosas por el tipo de educación que recibió. Si recibió una educación religiosa y sigue manteniendo el linaje de su familia religioso, entonces el nivel de libre albedrío para él va cambiando de nivel según las circunstancias, porque van a haber cosas que a esa persona nunca le van a llamar la atención y nunca va a tener un motivo de duda en esas circunstancias. Y entonces su prioridad dentro de lo que cabe va a ser bastante clara, porque tuvo, gracias a Dios, la oportunidad de tener una educación donde le enseñaron su nivel de prioridad que iba a ir teniendo. Personas que no tuvieron el mérito de haber nacido en una cuna religiosa, pero tuvieron el mérito de haber encontrado ellos solos el camino, que es un lugar de Baal Teshuvah, y los jajamim alaban tanto. El Pirkei Avot mismo dice, Bimkom Baal Teshuvah umdim en tzadikim gemurim yecholim la'amod. En un lugar cuando una persona ya tomó esa decisión de hacer un cambio de vida y lo hace, ese cambio de vida, tiene un valor muy grande, pero durante el transcurso de la vida que él estuvo haciendo ese cambio, tuvo que haber elegido cosas, como todas las personas, todo el tiempo estamos eligiendo cosas. Entonces el Maharal de Praga dice, esto que es la quinta parte, que es Velo Kola Marbes Joramachkim, quiere decir, una persona que se dedica a una cosa, no se va a poder dedicar a otra cosa. Si una persona es Marbes Jorá, si una persona es una persona que le importa mucho tener dinero y quiere dedicarse su vida a amasar una fortuna y quiere tener un comercio sustentable, bueno y todo, tiene que saber que tiene que pagar un precio. Ese precio probablemente sea que va a tener que estar menos tiempo acompañado con su familia, va a tener menos tiempo para ver el crecimiento de sus hijos, va a tener menos tiempo de poder platicar con ellos, porque tiene que ocuparse en las cosas
financieras. Y obviamente viene arrastrado de la mano que tampoco va a poder aprender y estudiar Torah con el mismo nivel que si se dedicaría, si fuera una breja, se dedicaría a estudiar Torah. Entonces, cada persona tiene que establecer sus prioridades y cada persona tiene que establecer sus elecciones. Y cada cosa tiene lo que se dice en el mundo del comercio, un coste, un costo. Cada cosa tiene un costo. Todas las personas tenemos que ser conscientes de eso. Y lo que tiene el Pirkei Avot todo el tiempo, que el Pirkei Avot, al ser un libro de Musar, al ser un libro de ética, dictado por los Tanaim y los Amoraim, etc., es un libro que todo el tiempo vuelve consciente a la persona, establece prioridades y decide qué es más importante para ti. A veces tú puedes escoger las circunstancias y a veces tú no puedes escoger las circunstancias. A veces hay situaciones en la vida donde uno no escoge que le pase algo, le pasó porque le pasó, uno no pudo escoger nada frente a eso. Lo que sí puede escoger es qué hace con esa circunstancia. Y lo que todo el tiempo Jajamim nos dicen es que pese a la circunstancia que sea, no estoy Hasbe Shalom minimizando ninguna circunstancia, pero una Yehudía tiene que saber que aunque sea la circunstancia que sea, este Yehudí tiene un pedacito de Hashem, que este pedacito de Hashem es mamash, así es un pedacito de Hashem, y cada Yehudí es un representante de Hashem, y cada Yehudí es un embajador de Hashem, y pase lo que pase, eso no se lo puede quitar nadie. Entonces, cualquier circunstancia de la vida, por más barminal que sea dolorosa, triste, fuerte, extrema, quitarle el valor que tiene una neshama no existe. Entonces uno puede sentirse lastimado, ofendido, vulnerable, avergonzado, un montón de palabras, pero aparte de eso, después de que pasó esa circunstancia de dolor, digamos, ese pensamiento o esa tristeza o lo que sea, tiene que saber que ese pedacito de Hashem no tiene límite del valor y puede romper fronteras y barreras para poder hacer sentir bien a esta persona. Entonces, cuando el Maharal viene a decirnos estas cosas, viene a decirnos, hay diferentes circunstancias de la vida que producen en la persona diferentes situaciones. Está la circunstancia del señor Bur. El señor Bur es una persona que por las circunstancias de la vida no tuvo acceso a información bijlal, a ningún tipo de información. Esta persona que no tuvo acceso a ningún tipo de información es la que más está alejada de todo. ¿Por qué? Porque la información es lo que hace que la persona pueda crecer y se pueda desarrollar. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, que cuando en su momento, hace muchos años, la señora Bibi Hilu se ocupó de hacer un grupo que las Morot estudien en la Universidad Hebraica y que podamos sacar la licenciatura. Bueno, la verdad es que para gente que nada más habíamos acabado la prepa, accesar a un nivel universitario, se nos abrieron mucho las puertas para aprender un montón de cosas que no sabíamos. Y dentro de esta licenciatura me acuerdo de que teníamos una maestra que se llamaba Lea Shalom, Pez Zichroná Baruch, Susana Portman, una persona con un doctorado y con una maestría súper inteligente de México y todo, falleció pobrecita muy joven. Ella nos decía mucho, información es poder. Pero cuando nosotros vamos a estudiar Mishle y vamos a ver que Mishle habla mucho sobre el tema de la Jochma, de estudiar, de aprender, información seguro que es poder. Es un poder, no nada más poder sobre otra persona, es un poder que la información te da a ti misma. Una persona que tiene la oportunidad de estudiar cualquier cosa, ¿sí? Un instrumento musical, un idioma, terminar la prepa, hacer una carrera universitaria, lo que sea, le abre la información le abre la cabeza. A la Hatkama Bekama, mucho más y más y más y más y más, si nosotros estamos hablando de tener la oportunidad de poder estudiar Torah, que la Torah es la base de todas las cosas, y la Torah no es un estudio nada más
cognitivo de la cabeza. La Torá es un estudio cognitivo, pero que viene acompañada de una influencia que tiene que tener sobre el carácter de la persona. La Torá tiene que cambiarnos como seres humanos. ¿Cuántas veces hemos oído de que hemos conocido maestros prodigios de la ciencia, pero a nivel humano a lo mejor eran un desastre? O hoy en día vemos personas que ocupan algún puesto en el juzgado o lo que sea y aceptan mordida, porque es de lo Omer que una persona que estudió leyes tiene que ser a la fuerza un ciudadano ejemplar. Debería pero es de lo Omer porque es un buen abogado y luego pudo ser un buen juez y se sabe las leyes al derecho y al revés, del código civil, del código penal, del código comercial. Eso no lo vuelve a la persona que no sea una tramposa. Pero la Torá sí tiene esa transformación dentro de la persona. Entonces, todas estas cosas son muy importantes porque la Torá no tiene miedo, al contrario, la Torá es una Torá que promueve que la gente estudie. La Torá no tiene miedo frente a una confrontación. La Torá no tiene miedo que preguntes. Lo dijimos en Pesaj. Pesaj, que es la fiesta que representa el nacimiento del pueblo de Israel, es la fiesta de las preguntas. Tienes que preguntar en Pesaj. La Torá quiere que cuestiones, la Torá quiere que preguntes, la Torá quiere que indagues. El poder de la pregunta, podemos hablar horas de la grandeza. Que había un filósofo que decía que él valoraba mucho más una buena pregunta, él decía, es mucho mejor que una buena respuesta. Porque una pregunta te abre la cabeza. Hay que saber preguntar. Obviamente, lo que no se vale en ninguna cosa, y mucho menos en la Torá, es condicionar la respuesta que yo reciba a la pregunta que estoy haciendo. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero que se vale preguntar y que la Torá estimula la pregunta y que tenemos que ser personas que seamos abiertas a que se nos pregunte y sin tener miedo poder contestar muy fácil. La verdad, tu pregunta es muy buena, no me la sé, pero vamos a investigarla. Y si después tenemos que llegar con nuestros hijos y decir, traté de preguntar y de investigar y no sé, voy a seguir investigando, eso no tiene que ser un motivo de que nos dé a nosotros vergüenza. Adraba, Moshe Rabenu, cuando no sabía él mismo qué se hace con las hijas de Tzlofhat, ahora en unas parashiot vamos a estudiar eso, que Tzlofhat era un señor que falleció en el desierto y tuvo puras hijas mujeres, y cuando ya estaban por entrar a la tierra de Israel, se acercaron estas 5 señoras y le dijeron a Moshe Rabenu, ¿nosotras qué vamos a hacer? Nosotras no sabemos cómo vamos a heredar, porque nosotras sabemos que la herencia de las tierras es herencia por el apellido, y nosotras nos casamos, no perdemos nuestro apellido de soltera, pero vamos por el apellido de casada, y cómo se hereda. Y Moshe Rabenu Jodá velo Bosh, él aceptó y no le dio vergüenza. Y dijo, la verdad no sé, le voy a preguntar a Hashem. Entonces, Moshe, bueno, entonces ustedes pueden decir, bueno, porque Moshe Rabenu ya estudiamos en la parashá de la semana pasada que era muy humilde, pero para alguien que no es humilde es muy difícil. Tienen razón, para alguien que no es humilde es muy difícil, pero hay que ser humilde. Y si uno quiere que la Jochma, que Hashem, pose sobre una persona, a la fuerza tiene que ser humilde. Entonces, la Torá y la humildad, y la tfilá y la humildad vienen de la mano. Entonces, esta oportunidad única que tiene el pueblo de Israel de tener la oportunidad de estudiar y de aprender, y es algo muy, muy importante y muy, muy valorable y muy, muy destacable y muy codiciado, porque lamentablemente hoy por hoy hay muchos Yehudim que están dando vueltas por el mundo que no saben Torá. Y algunos Yehudim, ya dijimos, ni siquiera tienen la oportunidad de saber si Bichlal son Yehudim o no. Y algunos que a lo mejor saben que sí existe algo porque su abuelito le enseñó y tienen una mezuzá pegada en la puerta Baruch Hashem, pero ¿cuántos Yehudim hay que no tienen mezuzá? ¿Cuántos Yehudim hay que ni siquiera saben que son Yehudim ni nada? Les voy a contar una anécdota, me pasó hace 2, 3 semanas, ahora que estamos en la casa todos, Baruch Hashem, en el departamento, en su casa, como se dice aquí, en su casa tenemos un balcón que da a la calle de Benito Pérez. Yo, Baruch Hashem, tenemos el disfrut de tener doble balcón. Un balcón que da a Benito Pérez y un balcón que da a Horacio, porque su casa está en la esquina de Benito Pérez Galdós y Horacio. Entonces, yo siempre fui una persona de salir mucho al balcón. Entonces, salgo mucho al balcón.
Y en varias ocasiones veo al vecino que está enfrente, en el edificio enfrente de mi casa, en el piso 1. Yo no sabía, durante mucho tiempo veía que era una pareja que salían mucho al balcón. Ellos tienen un balcón que es más ancho que mi balcón. Entonces pues, ponen una mesa y muchas veces comen en el balcón y cenan en el balcón y fuman en el balcón y todo. Y una de Minas Shamaim, en una de las ocasiones que salgo al balcón y veo enfrente, y aparte soy una chismosa y me encanta ver lo que hacen los vecinos, veo que en su sala, que yo ni sabía que había, hay un niño que tiene kipá, tiene una kipá srugá, tiene una kipá tejida, y está haciendo la tarea en un iPad, se ve, una tablet. Ahí yo ni sabía, yo creo, la verdad no les pregunté, pero yo creo que no es hijo de ellos, porque nunca aparece. Habrá sido un sobrinito de ellos que los vino a visitar y que vino a hacer la tarea. Pero me llamó mucho, mucho la atención porque nunca me hubiera imaginado ni que ella ni él son Yehudim. Él anda con un chongo aquí en el pelo y no sé. Entonces, en un viernes que justo prendí velas, bueno, no recibimos temprano, prendí con Hizuki, estaba diciendo mi hija, justo ella estaba afuera. Entonces, yo quería decirle que yo también soy judía y quería decirle que cualquier cosa que ella necesitara, no sé, dos yehudí, un yehudí enfrente del otro yehudí, pero me di cuenta que como que ella, no sé si me lo va a querer decir y todo. Entonces, le dije, hola, hasta que me escuchó que yo estaba enfrente, se dio cuenta, hola, hola, y le dije así, el niño que estaba en tu casa, Shabbat Shalom. Es decir, lo que yo dije fue que el niño que estaba en tu casa, vi que tenía una kippah, eso quiere decir que tú eres Yehudía, Shabbat Shalom. Y ella, fíjense cómo la Neshama Yehudit es una Neshama Yehudit, le dio yo creo que un poquito de pena y me contestó Shabbat Shalom. ¿A qué viene esta historia? A que hay Yehudim en todos lados y que nosotros ni sabemos que son Yehudim. Y ellos ejercen su Yahadut a la manera como ellos saben que la ejercen, porque el chiquito que estaba haciendo la tarea en la tablet tenía kipá, pero el chavo que está con ella o su esposo, no sé quién es, no tiene kipá y no. Entonces, eso nos representa a nosotros un doble compromiso, el compromiso de nuestro propio Yahadut y el compromiso de cumplir también las mitzvot, que podamos les zacote tarabim, que podamos hacer que todos estos Yehudim, que a filo a lo mejor son vecinos de nuestro edificio, o son vecinos de un edificio de enfrente o del lado, de lo que sea, ni siquiera nosotros sabemos que ellos son Yehudim, y a lo mejor, bueno, ella sí sabe, porque si tiene equipa el chiquito ya sabe, y yo le contesté, yo le dije Shabbat Shalom, ella me contestó Shabbat Shalom, pero su conocimiento real es muy, muy poquito. Y de esos hay muchos. Y esas circunstancias de la vida son circunstancias difíciles y que ojalá ellos puedan acercarse a Hashem y todo, pero si ya están muy acostumbrados a vivir con cierto tipo de vida así, es como los jajamín dicen, tinocoche nishbu, son como bebés que fueron secuestrados de sus familias a una edad muy temprana y ellos no saben de dónde pertenecen. Es una situación muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, por cuanto que estamos aquí hablando en todas estas Mora, situaciones. Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? claro, con mucho gusto, doña. ¿Cómo le va? Sí, bien, gracias a Dios. Baruch Hashem. ¿Cómo se considera a la gente que por algún trauma sí estuvo cercano a una circunstancia de mitzvot y de Torah y de todo, pero por algún trauma, algún mal trago, lo que sea, se alejó y se volvió una Maretz por gusto, o sea, porque quiso alejarse de ese trauma? Que Mira, también hay yo mucho. creo que nosotros tenemos que ver a esa gente como pobrecita y tenemos que rezar por esta gente. No, lamentablemente hoy en día hay muchas circunstancias en la vida en la cual no sé si nos volvimos una generación, bueno, yo ya no soy de esta generación, pero digamos la generación de ahorita, no sé si es por el tema de que Baruch Hashem, como hay una comodidad económica y las cosas se dan de una manera fácil,
no sabemos muy bien cómo lidiar contra situaciones frustrantes, y el nivel de tolerancia hoy me parecería, no quiero generalizar porque no se vale, pero en un porcentaje bastante importante tiene la juventud hoy en día un nivel de tolerancia muy bajo, y son circunstancias de la vida que uno tiene que hacer tefilá mucho por ellos. No está bien, es gente que yo la siento pobrecita, y hay que tratar de ayudarla porque tuvieron seguro situaciones difíciles que hay que tratar de ayudarlas y que puedan salir adelante. No se justifica porque una persona tiene una obligación de romper con cualquier situación difícil que tuvo. Pero lamentablemente lo que estás planteando es una realidad muy fuerte. Baruch Hashem, dentro de todo en México, como que no sé si hay muchos casos o cómo es, pero lamentablemente en Estados Unidos y en Israel, que la comunidad religiosa es mucho más fuerte, es el típico ejemplo. Lo que estás planteando es lo que hizo esta chica Deborah Friedman, que lo que yo sí repruebo en ella abiertamente es que lo haya publicado. Yo entiendo que una chica, me refiero a la película esta de Unorthodox. Yo entiendo que una persona tuvo una situación fuerte y por una mala decisión se equivocó y se alejó. Pero eso es una cosa, y ir a contarle a todo el mundo y hacer dinero provocando un Hilul Hashem tan grande, eso es otra cosa muy diferente. Pero hay situaciones muy duras que las personas no tienen esa fuerza de poder lidiar contra esa situación. Frente a esos traumas fuertes o no fuertes, a lo mejor no fue tan fuerte lo que le pasó a ella, y a lo mejor lo que le pasó a ella le pasa a otras, no sé, cientos de mujeres en el mundo, y ellas no reaccionan de esa manera, y bueno, cada quien tiene su capacidad emocional diferente por las circunstancias de la vida, whatever, pero hay que hacer mucha tefila. Hoy por hoy yo creo que todas las personas que no están cercanas a la religión o que estuvieron cercanas a la religión y por alguna situación se alejaron, de ninguna manera podemos considerar que son personas como en la antigüedad, como Yerobam o como Ahab o como Menashe, que era gente que era Joteu Mahti, que era pecaba y hacía pecar a los demás con alevosía y con así a propósito. Yo creo que hoy en día eso no hay, porque hoy en día estamos en un nivel espiritual muy bajo, que esa gente, aunque sea que sabe, como dijiste, si no es una maretz por gusto, en el fondo, yo creo que no es por gusto. Y hay que tratar de ayudarlo, y a lo mejor él tiene una forma de conectarse distinta, y hay que buscar que se conecte. A lo mejor no como quisiéramos nosotros se está conectando, pero de alguna forma hay que acercarlo. Hoy por hoy lo que todo el tiempo los jajamí me están diciendo es acerca a esa persona, aunque cueste un poco de trabajo. Obviamente esta persona tiene que respetar el entorno en donde se encuentra y todo eso, pero hay que buscar mucho ese acercamiento y ese cariño. Me parece que es lo que Jajamín dicen todo el tiempo, mucho cariño. Eso no quiere decir de que voy a aceptar que haga cualquier cosa, pero es un trato bastante diferente al que en la antigüedad a lo mejor nosotros habíamos oído que se daba con otras personas. Y a Filu Aji, me voy a atrever a decir algo, a Filu una persona como Ahab, que Ahab es un personaje, era un rey de Israel, que habla de este rey, los últimos perakim de Melahim Aleph, y era una persona realmente rasha. De hecho es una de los Melahim que en la Olam Haba no tienen pedazo en el Olam Haba. Fue una persona muy mala, un asesino. Bueno, él no asesinaba directo, él mandaba a su gente a asesinar. Se casó con una tzidonit, permitió que su esposa meta a Bodazara a la tierra de Israel, una Bodazara importada, mal, muy mal, todo el tiempo. Hazal, la Gemara, no estoy hablando de libros de Musar, estoy hablando de Masejet Sanedrin, del Midrash Rabá, del Midrash Tanjumá, de diferentes Midrashim, todo el tiempo están buscándole un Kaf Zehut.
todo el tiempo le están buscando algo bueno que él tenía. Y los Jajamim no lo inventaron ese Kav Zehut solo, lo encontraron de la forma como el Tanaj cuenta situaciones que pasaron con él. Vamos, me gusta el personaje de Ahab, primero porque lo enseñé hace poquito, y segundo, porque este personaje de Ahab es muy típico de lo que somos las personas. Este personaje de Ahab, que Besat Hashem te vamos a estudiarlo en la clase de Naví también, es una persona que todo el tiempo aparenta que no le importa de Hashem, que no le importa la Torah, que no le importa las mitzvot, pero en un momento dado, cuando tiene que confrontarse frente a eso, él sabe que en el fondo sí es Hashem, y sí se siente mal, y sí llora, y sí hace cosas cuando le dicen que su futuro está muy mal y que su familia la van a asesinar a todos y que no va a quedar recuerdo de su familia y los que se mueran en la ciudad se los van a comer los perros y los que se mueran en el campo se los van a comer las aves. Sí, llora. Y así, ¿cuál es la reacción de Hashem frente a ese llanto? Va con Eliyahu Anabí y le dice, Arraíta, Kinichna, Ahav Milfanav. ¿Viste que él se rindió frente a mí? Hashem todo el tiempo está buscando la cosa buena que haga Ahab. Y Ahab era una persona tan alejada de Hashem, tan difícil de poder entender cómo Hashem busca un Kav Zehut en alguien que Mitzad Alajá, no nada más no hay que buscarle el Kav Zehut. Mitzad Alajá a lo mejor sería una mitzvah hablar mal de él. Tanto daño le hizo a la humanidad en general y al pueblo de Israel en particular, pero Hashem todo el tiempo le da chance que haga teshuvá y todo el tiempo Hazal le están buscando lo bueno que hace. Hasta el punto que cuando él tiene la oportunidad de ir a pelear contra el rey de Aram, porque Ahab aparte era un rey muy poderoso y había conquistado muchos lugares, de que en cierto lugar Aram, que era muy colindando, que en la historia de David había pertenecido a la tierra de Israel, pero bueno, con el transcurso de los años se perdió el poderío ahí. Y Ben-Hadad viene con Ahab con toda la desfachatez y le dice a Ahab, quiero que sepas que te voy a ir a atacar y yo soy mucho más poderoso que tú y todo lo que tú tienes me pertenece. Y él, Ahab le dice, me da mucha pena, pero bueno, todavía ni siquiera es la guerra ni nada. Está bien, vamos a guerrear. Ahab, antes de tomar esa decisión, consulta con el Sanedrín. Y es una situación que Jajamim dicen que las dos primeras veces las dos primeras veces que Ahab pelea con Ben-Hadad y Ahab gana la guerra, la gana simplemente por el hecho de que él valoró al Sanedrín y le hizo caso. Porque cuando Ben-Hadad, fueron dos veces, cuando Ben-Hadad piensa que Ahab se va a asustar y Ahab le dice, bueno, vamos a pelear, le vuelve a decir, le dice, y te voy a decir otra cosa, no nada más tus esposas son mías, y tus hijos son míos, y tu dinero es mío, y tu oro es mío, y tu plata es mía, también Mahmad Eneja, lo que más valoras también es mío. Y los Jajamín dicen, ¿saben qué es Mahmad Eneja lo que más valoras? Era un Sefer Torah que tenía que tener, cada rey tenía que ponerse un Sefer Torah y llevar con él en su brazo, un mini Sefer Torah que lo acompañe en todo lo que él hace. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo una persona como Ahab llevaba un Sefer Torah? ¿Sí? ¿No es ilógico? Sí. Pero él era así. Tenía esa parte que le encantaba la parte de la religión, pero cero aplicada. No respetaba nada. Nada de nada. Sí, a mí me encontraron que cuando Eliyahu Anabí, la esposa de Ahab, lo persiguió porque Eliyahu Anabí mató a 850 profetas falsos, entonces la esposa que en el fondo era peor que Ahab 1000 veces, pero en el fondo sabía que Eliyahu tenía poder, nada más lo amenaza a Eliyahu y le da la oportunidad de que Eliyahu se escape, porque si ella hubiera querido, ella lo hubiera podido atrapar, igual Hashem lo hubiera protegido, pero ella nada más lo amenaza, le manda a decir, Eliyahu, cuídate porque si te agarro te mato. Y Eliyahu se escapa, se va a un lugar lejos en el desierto, donde hay un río, y él toma agua del río,
y los cuervos le traen de comer. Entonces, ¿de dónde preguntan los jajamim, de dónde sacaban los cuervos comida? Entonces, hay más lo que hay unos jajamim que dicen que los cuervos iban al palacio del rey de Yehudá, que era Yoshafat, y le traían comida kasher. Pero hay unos jajamim que dicen que los cuervos tomaban la comida del palacio de Ahab. Y cuando le preguntan a estos jajamim cómo va a comer Eliyahu Anabí de la casa de Ahab, los jajamim dicen que kosher él cuidaba. Tenía una mashguijá de peluca, todo muy bien, y cuidaba, revisaba bien la lechuga en la cocina de Ahab. Una cosa completamente rara, loca, porque realmente uno no puede entender cómo una misma persona, Obed Abodá Zará y cuida kasher. No sé, está muy raro, pero Ahab era eso, y hasta el punto que Hashem todo el tiempo con Ahab está esperando que haga teshuvá. Y no es nada más con Ahab. Ahab pierde la guerra después por Ben-Hadad porque Hashem le manda a decir, tienes que matarlo. Ahora, en la segunda guerra, lo tienes que matar. Y él se siente más papista que el Papa, aunque no va en nuestro entorno, sería más rabino que un rabino, no sé cómo se dirá, que en ese sentido, él dice, bueno, le voy a perdonar la vida, creyendo que él está haciendo un Kiddush Hashem más grande, y a la otra batalla él se va a morir en la guerra, obviamente, porque no se puede desobedecer la palabra de Hashem. Pero sí. Perdón, a ver, lo de Ahab, que era lo peor de lo peor, era el peor ser humano, rasha, mamá, y cuidaba kasher. Sí. Pues hoy también hay Yehudim, apicorosim, renegados, mafiosos, matones, de lo peor, y hacen Brit Milá. Bueno, el Brit Milá tiene un lugar especial. De hecho, en el Brit Milá hay algunos psukim que creo que la Gemara los aprende de, no sé de qué Naví, me tengo que fijar bien. El Brit Milá es algo muy judío casi. No sé, como que, no sé si están bien hechos esos Brit Milot, pero sí, yo sé de gente que afilu que se casa con personas que las convierten, que son Giorot, estilo esas comunidades reformistas o no sé, sí se hacen Brit Milá. Brit Milá es algo que Baruch Hashem, creo que Brit Milá y Kippur, ¿no? Son las dos cosas como que más cuidadas a lo mejor dentro del pueblo de Israel. Pero kasher, Cindy, comer kasher, y aparte el nivel de kashrut que tenía que tener Ahab para que Eliyahu coma de ahí, yo me imagino que no era carne, obviamente, pero si era una ensalada de lechuga, pepino y jitomate, la lechuga hay que revisarla, el pepino un poco también. Estamos hablando en Eretz Israel, donde hay bastantes tolaim y donde todavía no habían esas cosas hidropónicas. Es muy raro, no nada más eso. Cuando le dicen, me robo tu Sefer Torah, él podía haber dicho, está bien, ¿a mí qué? No, él le hizo caso al Sanedrín. No le hacía siempre caso al Sanedrín, porque si le hubiera hecho caso siempre al Sanedrín, no hubiera sido un rey como era. Pero tenía esas cosas, esos chispazos de repente que tiene. ¿Todo esto a qué viene? Adivina. Que no es nada más Ahab, que fue de lo peor. A lo mejor, yo me refiero cuando digo de lo peor, era Ben-Adam Lamakom muy de lo peor, pero también era Ben-Adam Lajaverón muy de lo peor, porque él va y asesina a su primo, porque no le quiso vender el viñedo que colindaba. Él era de estos hombres que mandan al frente a sus esposas porque ellos no se quieren ensuciar. Es el típico Ahab. Es el típico marido cómodo que todas las cosas malas que pasan en su casa le echa la culpa a la esposa porque él no se quiere hacer cargo. Entonces, ¿oyeron esos casos típicos que van con el marido y le dicen, pero dile a tu esposa que no sé, a ver, ¿qué podemos decir? Dile a tu esposa que cocine más rico, estoy inventando. No puedo con ella. ¿Qué no puedo con ella? No te quieres hacer cargo, te quieres evitar un montón de cosas y la mandas a ella al frente. Ahab era muy ese estilo. Izebel le solucionaba todos los problemas que él tenía. Pero ¿quién permitió que sucediera todo eso? Él, que él no sabía que Izebel iba a montar todo un show-off para acusar a este Nabot en falso y arrebatarle su viñedo y matarlo
a sangre fría. Hay jajamín que dicen que Afilu no nada más mató a Nabot y a sus hijos, si es que tenía hijos. Algunos jajamín dicen él todavía no tenía hijos, para heredar un lugar que al mahloket si era para bodas zará o no era para bodas zará. ¿Qué? Y después lo más fresco, va y se pone ahí a arreglar las plantitas. No. Pero cuando van y le dicen, eres un asesino, arrachasta, de Gam y Arashta, asesinaste y también heredaste, es decir, lo mataste y te quedaste con algo de él se siente mal, se pone a llorar, se rompe las ropas, recorre el desayuno unas horas y Hashem considera que él hizo teshuvá. Obviamente no es la teshuvá, pero Hashem así está escrito en Melahim. Arraíta kinihna ahab milfanai. Ese es el Hashem tan grande que Baruch Hashem, Hashenu Matov Helkenu tenemos nosotros, que afilu al rayá, del rayá, siempre le va a buscar la quinta pata para poder buscarle algo para ver si existe la puerta para hacer teshuvá. Y no es nada más con Ahab. Después en Melahim Bet va a aparecer otro rey nefasto, tremendo, terrible, asesino, mató a su abuelo, nieto de uno de los tzadikim más grandes de la historia. Estoy hablando del rey, tan. ¿Quién sabe qué rey? Menashe. El rey Menashe, muy bien. El rey Menashe, en el Bet HaMikdash, el nieto de Hizkiyahu, que Jajamim habían dicho que él debería de haber sido el Mashiach. Hizkiyahu, que en su generación no había ni niño ni niña que no se sabía el derecho y al revés a la Jot de Tumá y Tahara. Hizkiyahu, que no quería tener hijos porque él vio en Ruach HaKodesh lo que va a hacer de Menashe. Y a Menashe en algún momento dado lo toman prisionero, y el rey que lo toma prisionero era medio caníbal casi, y decide hacer una sopa de Menashe. Entonces agarra, prende leña, y mete una olla con agua, y pone a cocinar a Menashe. Y cuando las papas quemaban, y no nada más las papas, la zanahoria y los pies de Menashe, empezó a invocar a todas las abodot zarot que él conocía. Pero obviamente que no va a haber respuesta. Y después de todas las abodot zarot, se acordó de Boreolam. Y Boreolam quiere recibirle la teshuvá. ¿Y qué le dice él a Boreolam? Le dice a Hashem, si tú existes y me sacas de esta, está bien, hago teshuvá. Los malajim, dice la Gemara, que en ese momento los malajim querían tapar todo acceso de teshuvá al Kisea Kabod. Porque, ¿qué clase de teshuvá es esta? Una teshuvá que estás condicionada. Aparte, ¿cuándo te acordaste de Hashem? Después que nombraste a no sé cuántas cosas, al sol, a la luna, ¿qué le pasa? Y Hashem le dijo, tienen que abrirle un hoyito. Y los malajim no querían. Y la Torá dice, la Gemara dice, que Hashem jatar. Hashem agarró, hizo con un taladro, hizo un hoyo para que suba la teshuvá. Y Hashem lo salvó de esa. Obviamente que no es la teshuvá, porque Menashe tampoco tiene que reclamar por todas las otras cosas que hizo, que probablemente se rostizó bastante en el Geinam ya, pero la idea de que Hashem siempre abre una puerta es una idea tan poderosa, y si eso, estamos hablando de gente donde realmente la Torá la nombra Rasha, porque el Naví los nombra Reshaim a ellos. 1000 años de diferencia es con cualquier persona que hoy, no 1000, 3000 millones de años de diferencia hay con una persona que hoy está alejada de Hashem, que nada que ver, ni tenemos la información que había antes, ni tenemos el conocimiento de Torah que había antes, ni tenemos el acceso a la Torah que había antes, ni tenemos nada de lo que había antes, el Koach HaKdushá, la Nebuá, ni nada. Entonces la gente que hoy en día está alejada de Hashem, la tenemos que ver como gente pobrecita, y tenemos que tratar de acercarla lo más que se pueda. Esa es mi humilde opinión. A lo mejor habrán opiniones
diferentes que dirán hay que romperle la cara a palos, no sé, a lo mejor si a ellos les sirve está bien, pero en mi humilde opinión esa es una cosa. Ok, aquí lo que el Maharal de Prague dice, él que le gusta mucho hacer juegos de palabras, él dice la palabra bor es una parte de una tierra que no tiene fruto, que esa parte de la tierra no tiene esa fruta. Por eso, cuando una persona es bur, es una persona que es un bur, se llama que es una persona que está reca, que está vacía. Y vacía es una situación muy difícil en la persona y muy peligrosa, porque cuando una persona está vacía, no puede estar vacía de todo. Si está vacío de algo, tiene que tratar de rellenar ese hueco con otra cosa, porque las personas normales no podemos andar vacías por la vida. No existe. La persona tiene que llenarse con algo. Entonces, si la persona está vacía de información y está vacía de jochma, como dice el Maharal, automáticamente se va a llenar de otra cosa. ¿Sí? Yesh ba'adam asher ein bo Torah shne devarim. Hay dos peligros que corre una persona que no tiene Torah. Uno, que está vacío, ¿sí? Y dos, que el cuerpo de esa persona se siente muy incómodo. Guf Adam asher bo omeda jochma imatze etzlo chisaron, kasher ein bo ba'adam a jochma. Hashem hizo en la naturaleza que el cerebro necesita llenarse. Entonces, el cerebro, que es la parte física de la persona, porque el cerebro es la parte física, no es la neshama, el cerebro, los sentimientos, todas esas partes son las cosas físicas de la persona, se siente mal de que esa persona está vacía. Y automáticamente ese sentimiento que una persona se siente mal, ¿cuánto tiempo la persona puede cargar con eso? Tiene que la persona buscar otras alternativas que le hagan parecer a la persona algún sentimiento que se está sintiendo bien. Y es lo que vemos ahora, toda la vulnerabilidad tan fácil que llega a los humanos hoy en día, porque como nos sentimos vacíos, lo primero que hacemos para recurrir y tratar de llenar ese vacío, ¿qué es? Un vicio. Entonces es mucho más fácil llenar el hígado de alcohol o llenarnos de, ¿cómo se dice?, droga o de ese tipo de adicciones. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se vuelve adicta a algo que su cabeza sabe perfectamente que le hace daño? ¿Por qué? Porque ya no sabe qué más hacer, ya no puede más, ya no puede solo. Entonces, frente a esa circunstancia, es por eso, en algunas, a lo mejor será como 7, 8 años, no más, que empecé a leer muchas cosas del Abraham Tversky. Me imagino que oyeron de él es un psiquiatra hasta los 120,000 años, que él viva muchos años, ya es una persona muy, muy mayor, es un jajam que viene de una familia de Hasidim y todo, creo que él vive en Cleveland, me parece, no sé bien. Hace muchos años tuve el zehut de verlo personalmente en México, porque Baruch Hashem, en la señora de la Saba, Tez Zichroná Berujá, Zeher Tzadeket Libraja, lo trajo a México, no sé cómo hizo para poder traerlo, porque él no sale ni medio centímetro de Estados Unidos, y dio una conferencia y todo. Él tiene muchos libros, seguramente ustedes oyeron el libro, el gran famoso traducido al español, que se llama Hagamos un hombre. Bueno, él es un psiquiatra y él tiene varios centros de rehabilitación en relación a problemas adictivos de la gente. Y él, obviamente, por su experiencia de vida como psiquiatra y como director de su centros de rehabilitación para gente con adicciones, él en sus libros siempre expresa situaciones y anécdotas que él cuenta. Entonces, él habla mucho, mucho y él le da mucha, mucha, mucha fuerza a poder confrontarse frente a una adicción, a la autoestima buena que una persona tiene. Él, no sé, yo no he leído todos sus libros, pero creo que tiene más de 35, 40 libros. Él tiene un perush sobre la Gadá de Pesach y tiene perushim sobre el Mahzor y tiene un libro de Parashá, ese que yo lo tengo, que se llama Tversky on Parashá, me parece, Mashukazé. Tiene un libro que se llama Smiling Each Day, otro no sé cómo se llama. Tiene muchos libros muy recomendables
las que saben leer en inglés, me parece que es una obligación moral leerlo, porque es una persona, un Talmid Jajam Atzum, y habla y él cuenta, y en algunos de los libros que él cuenta sobre el tema de adicciones, él saca la conclusión de que muchas de las personas que él conoce que cayeron en adicción a sustancias y todo eso, son personas que el denominador de común de todas estas personas son que son muy sensibles. Y son tan sensibles que ante cualquier situación, como dijo Cindy antes, cualquier situación de la vida que les jugó feo, cualquier cosa, plum, van y se vuelcan a esa adicción. ¿Para qué? Para llenar un vacío. En el fondo, estas personas tratan de llenar un vacío. Lamentablemente, el Yetzer Hara es muy pícaro y les hace sentir a estas personas que haciendo esto van a estar mejor, y la verdad todo el tiempo es peor. Y el Jajam, mucho de lo que habla es que él, mucho de lo que basa en su trabajo de rehabilitación es trabajar en la autoestima de la persona. Si la persona se va a sentir bien con lo que es él y con lo que él hace, especialmente un yudí que puede y sabe sentir que tiene un gele que lo cambie mal, eso lo va a ayudar mucho a esta persona a poder salir adelante. Pero esto es cuando uno cae en lo que es rec. Y yo creo que esto es una cosa muy, muy importante. Ein bur yerejet, una persona que está vacía no puede tener yerejet, no nada más no es yerejet, dice el Maharal, no es yere nada. No puede tener nada, porque si uno está vacío, se le quitaron todas las posibilidades de poder crecer. Entonces, la primera solución que hay que tener es llenarse. Tenemos que llenarnos. Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov, las personas que estudiamos Torah y las personas que tenemos un estilo de vida religioso, Baruch Hashem, tenemos de dónde agarrarnos. Hay que tener algo que no se venza nunca, que no tenga fecha de caducidad, que nos podamos abrazar de eso para poder agarrarnos de ahí y poder salir adelante, porque cuando una persona está vacía, está muy, muy difícil, ¿sí? Ahora, ese sería el nivel, el level número 2, que sería el amares, que dice el Maharal. Haré leja ki adam asher ein bo Torah, pero yesh bo pejitut mitzad aguf u mitzad asechel, eloi matzebo asechel, perdón, me brinqué una parte. Eso todavía sigue hablando del bur, ¿sí? Pero después va a hablar, espérenme, aquí lo subrayé. Aquí está. Kasher Adam Urrahok mi menú. Cuando voy a terminar entonces la idea del Maharal con lo del bur. ¿Qué pasa con esta situación? Automáticamente está lejos de Hashem. Y cuando una persona se encuentra lejos de Hashem, es muy difícil que pueda tener algo de donde agarrarse, porque si está lejos de Hashem, se olvida un poquito. Entonces, a lo mejor él quiere cumplir, o no sé, tiene alguna cosa adentro que lo hace, pero su ignorancia y su falta de conocimiento lo mantiene alejado. Y ahora sí, pero a Karov el Hashem Yitbaraj, pero una persona que está un poco más cerca de Hashem Yitbaraj, y para estar cerca de Hashem Yitbaraj hay que abrir el corazón y querer estar cerca de Hashem. Y para poder estar cerca de Hashem hay que querer accesar a la Torah, ¿sí? Al Yedea Torah. Al Yedea Torah Bnei Adam Dvukimbo, porque por intermedio de la Torah las personas se apegan a él, ¿sí? Como dijimos antes, Advekut bo Yitbaraj yesh bo batorah. La única forma que una persona se pueda apegar a Hashem de manera completa y absoluta es por intermedio de la Torah. Kizuladze a Adam ubal guf, porque si no te llenas de una parte espiritual y nada más te dedicas a la parte física, ve'ein laval aguf agashmi itkarbut el Hashem Yitbaraj, y la parte física per se no tiene una cercanía con Hashem, al menos que tú la busques, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hashem es no físico. Hashem creó lo físico para que lo físico sirva, para que lo no físico utilice a lo físico para poder unírsele a él, pero si no, no sirve.
Lefijaj es por eso que si uno está alejado de la sabiduría de la Torá, está más cerca de todas las otras cosas físicas y le llaman mucho más la atención. Obviamente, estamos hablando cuando uno se lo permite, porque si ustedes me pueden decir, perdón, Ruti, yo conozco mucha gente que se la da de mucha Torá, pero es un bestia como trata a su esposa, y lo ves comer y parece que es el último día de la existencia, y cuidadito que alguien le raye el coche porque se pone como loco. Está bien, porque él no se dio lamentablemente la oportunidad de que es Belladata Ayom, Beashebota el Levabeja. La Torá se le quedó a él aquí, no pasó al corazón, no se le fue a las manos, no se le fue a los pies. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es cuando una persona está vacía. Entonces, peligro número 1, nunca nos quedemos vacíos. Eso no se aplica a ustedes porque ustedes son todas personas que saben mucha Torah y no son vacíos. Después viene el segundo nivel. El segundo nivel es lo amaretz hasid. Ya te llenaste un poquito, no te quedes con eso, porque si tu nivel de cultura, de saber las cosas, es un nivel muy superficial, así te vas a quedar. Entonces nunca vas a poder elevarte a que seas un Baal Jochma, Baal Sejel, más y más, ¿sí? No vas a encontrar. En cambio, si tú vas a trabajar sobre ti mismo y vas a seguir estudiando Torah, vas a poder llegar al nivel de Hasidut. Hasidut que, como el Mesilat Yesharim y los otros libros explican, es un nivel muy elevado de amar a Dios. Que a Hasidut, mitzad asher u adam tov, ve'atov imatze ka'asher u mesulak avot ajombri. Un Hasid es una persona que tiene Tov. Tov no me refiero nada más a una persona buena, Benadam la Javeró, es un buen tipo, le gusta hacer favores, le gusta compartir, no. Tov es una persona que es buena en general, que tiene un acercamiento con Hashem en un nivel espiritual grande. Se encuentra este nivel de Hasidut, Imatze Kaasher un Mesulak Abot Ajombri. Es cuando se aparta de la parte física. ¿A qué me refiero en la parte física? Me refiero a la parte no necesaria, ¿sí? Es como cuentan, hay un ejemplo jasídico muy típico que cuentan, que había un tipo, creo que una vez lo conté, había una persona que él era muy pobre, pero su hermano era muy rico. Y se enteró que su hermano iba a casar a una hija, y dijo, seguro me va a llegar la invitación. Me va a llegar la invitación. Siempre el hermano cuando casaba a una hija le mandaba la invitación, no nada más le mandaba la invitación, le mandaba el boleto para que llegue a su lugar donde es la boda, le mandaba un traje, un smoking, un par de zapatos, toda una muda de ropa muy buena. Y este señor estaba muy emocionado que ya iba a ser la boda, y el hermano obviamente como siempre no le falló, le mandó el traje, todas las cosas, y quedaron de que iba a ser la boda, no sé, en tal lugar, en algún hotel, a las 6. Y este pobre tipo se equivoca y se confunde de lugar y se va a otro lugar. Son 6, 6:30, 7, 7:30, y no hay nadie donde está, y ya su estómago ya no podía más, porque él pensando de que él va a comer en la boda y van a haber manjares y van a haber cosas tan ricas, de por sí nunca comía nada, menos que menos, ni se trajo lunch para el camino ni nada, hasta que al final el hermano lo está buscando por todos lados, lo empieza a regañar. Entonces, ¿qué hace este señor? Se llenó con papas fritas que compró en algún lado y ya estaba esperando a ver qué va a pasar con la boda. Viene su hermano, dice, no puedo empezar el banquete la jupá sin ti, ¿qué te pasa? Lo encuentra, se lo lleva. Cuando llega ahí, está en la jupá, empieza el banquete, ve tantas delicias, tantas cosas ricas que hay para comer, y él ya no podía comer porque se llenó la panza de papas fritas. Así es, si uno se llena el estómago de una cosa, no se puede llenar el estómago de otra cosa. Y con la cabeza pasa lo mismo, exactamente lo mismo. El cerebro procesa ideas una por una. Si estás pensando en una cosa, no puedes pensar en otra cosa. Es así es a la fuerza. Y si tú llenas el cuerpo, dice el Maharal, avot ajombri, con cosas que son materiales,
No va a ser, tienes que leistalek, aléjate de las cosas físicas para que te puedas acercar a las cosas espirituales. Así dice el Maharal en relación a lo que es ser Hasid. Y bueno, luego el Maharal se extiende un poquito en lo que es la importancia que tiene ser vergonzoso, porque la Torah habla mucho de que hay que ser vergonzoso, pero no hay que ser en todos los aspectos vergonzosos. Por una parte, la Torah sí le exige a la persona que la persona sea fuerte y que tenga carácter y que se pueda confrontar a situaciones, y las situaciones de aprender lecciones en la vida, no nada más, aquí Loa Baishan Lamed no se refiere no nada más a la típica alumna que me da pena y no pregunto, no, no es eso. Nosotros también tenemos esa faceta de Baishanut y de timidez, y que me da vergüenza que se sepa tal cosa, o me da vergüenza tal otra cosa, entonces por vergüenza hay cosas que aprendo a no deslindarme de esa persona. ¿Cuántos casos sabemos nosotros de mujeres que por el qué dirán, por esa vergüenza de la presión social, han sufrido maltrato años y no han dicho ni media palabra porque, pues no, ¿qué va a decir la gente? ¿Con quién se van a casar? Que nadie sepa, que nadie está en la prueba. Pero pasa, y uno no aprende. Loa Baishan Lamedes, el vergonzoso no aprende, no nada más no aprende. No aprende, no aprende de nada, muchas cosas. Hay que tener esa fuerza para poder aprender. Hay que romper a veces estándares, hay que romper criterios a veces para poder aprender. Realmente uno aprende cuando crece, cuando se hace grande, uno aprende. Hay una Gemara muy bonita que dice en Masejet Betzá, mi pnema nitna, dijo Rabbi Meir, mi pnema nitna Torah le Israel. ¿Por qué Hashem escogió al pueblo de Israel para darle la Torah? Mi pne sheem azim. Porque el pueblo de Israel somos insolentes. Hay una parte de insolencia que tenemos que tener, si no, no podemos así nunca crecer. Les agradezco mucho, muchas gracias. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Moram. Gracias, Moram. Moram. Creo que ya salió.